Si estás en el evento más importante del año y lo único que quieres es encerrarte en el baño y llorar, tienes problemas. Sobre todo si de fondo se escucha So Alive de Love and Rockets y en vez de ponerte a bailar tienes ganas de correr tan lejos como sea posible. Peor aún si fuiste algo así como la estrella de la noche. Si en vez de ir por la pista de baile presumiendo que eres la tecladista de una de las mejores bandas de dark de toda la ciudad, estás pensando en cómo y dónde esconderte, tus problemas son realmente serios. Así arranca Ojos Llenos de Sombra, novela en la que Soft Cell, The Cranes, Depeche Mode, The Cure, entre otras muchas bandas, incluyendo Serrat, nos adentran en un mundo en el que Atari será nuestra vocalista. Atari es una chava que estudia el clavecín en la Nacional de Música. Hija de padres divorciados, Atari divide su tiempo entre la Nacional y la banda El Lado Oscuro de la Luna, de la cual sus hermanos Luis y Mario son creadores. La infancia y ahora juventud de Atari transcurre alejada del mundo de sus padres e inmersa en la escena de arte. Acunada por la música alternativa, Atari se sumió como gótica sin ni siquiera saber abrocharse las agujetas. Esa misma inercia, ese asumirte como lo que te rodea cuando no entiendes si eso es realmente lo que quieres, es lo que pone a Atari ante el eje central de la historia. Acaba de recibir una carta de aceptación para continuar sus estudios musicales en Rusia. Should I Stay or Should I Go suena de fondo mientras Atari nos transporta hacia diversos momentos compartidos con sus padres, sus hermanos, con Bere, su mejor amiga, con su banda y con Javier, de quien está enamorada. Momentos que le permitirán, o no, tomar la difícil decisión de poner el mundo tal como lo conoce en pausa y lanzarse a dibujar nuevas rutas. En uno de los pasajes, Atari recuerda una plática que sostuvo con Dalila, una chava del grupo de mi papá que lloraba cuando alguno contaba su conversión. Cuando le pregunté si era de emoción, me contestó, no, es de envidia. Todo el mundo me respeta porque soy cristiana de tercera generación. Es más, uno de mis abuelos fue hasta pastor y mis papás nacieron en familias creyentes. Entonces yo nunca he sentido que de repente Jesús llegue a tu corazón y me da un coraje. Velos, fíjate en los conversos, mira nada más sus caras. Se nota que se ha de sentir increíble. Y yo nunca lo voy a sentir por culpa de mis pinches abuelos. ¿Cuántos de nosotros no somos tercera generación de algo? ¿Cómo sabemos qué es realmente lo que nos gusta o si nuestras preferencias están regidas por la forma en que hemos sido educados? Esto es lo que se plantea Atari de forma constante durante ese fin de semana. La historia, como ya supondrán, se desenvuelve en un ambiente gótico que quizá no a todos nos es familiar. Pero no es necesario haber crecido ataviado de negro, con delineador y escuchando música alternativa para leerla y sentirla. Y justo ahí radica la magia de este libro. Raquel Castro nos brinda personajes tridimensionales, palpables, personajes tan bien delineados con rasgos tan característicos que tienen la capacidad de salirse de la ficción. Puedo asegurar que después de leerla y aún durante su lectura serán capaces de identificar entre quienes los rodean a una odiosa Peach, a una distraída Berenice o a un algo chocante Javier. Siempre he pensado que un buen libro no es aquel que te hace escapar de la realidad, sino aquel que te permite, durante el tiempo que dure su lectura, desdoblarte, vivir al 2 por 1. Y nada resulta más sencillo que desdoblarte en Atari. Desde sus primeras páginas, Atari resulta un personaje entrañable, de los más entrañables que he leído. Es un personaje con un lenguaje que no se siente impostado, poseedora de un fantástico sentido del humor, es reflexiva y melancólica, sabe bien quién es, pero no está muy segura de dónde debe dirigirse. Un personaje gótico que desmitifica a ese grupo con preferencias dark al que muchos asocian de manera equivocada, con el satanismo, la violencia, y que son vistos como seres depresivos y destinados de forma inminente al suicidio. Con ojos llenos de sombra, Raquel arroja una luz que los vuelve cercanos, una luz que permite, y esto es fantástico, romper con todos esos prejuicios. Otra cosa extraordinaria de esta novela es que está musicalizada. Bien sea que conozcas las canciones o te des a la divertida tarea de buscarlas gracias a YouTube, la música te permite intensificar la relación con el texto. Le proporciona cobijo a la historia, prolongando el efecto de cada capítulo. De esta música yo solo conocía lo básico, ya saben, Enjoy the Silence, The Depeche Mode, o Friday I'm in Love, The Cure, por mencionar algunas. Pero si pones atención a lo que recomienda Atari, esta novela también te dejará encontrar cosas increíbles como Spider and Fly de London After Midnight. Raquel toca, sin morbo alguno, temas complicados como el aborto, la religión, las drogas, la paternidad y el duro paso de la adolescencia a la madurez. Y lo hace maravillosamente, sin aleccionar, limitándose a dejarlos ahí a la vista de todos.
Logra también, con gran desenfado, transportarnos a nuestra propia adolescencia, a esa época que muchos quisiéramos olvidar, pero que recordamos con añoranza. Y es que ¿quién no se acuerda, para bien o para mal, de su primer beso, o su gran borrachera, o la primera gran borrachera? ¿Cómo olvidar la noche en que descubriste que el ron, por ejemplo, es lo peor que has tomado en tu vida y juraste nunca volverlo a hacer? Esta novela no habla de ti, pero te habla a ti y te permite revivir todos esos momentos. Ojos llenos de sombra es una historia altamente disfrutable. Es como esa pequeña canasta de dulces de leche que alguien te regala y que quisieras devorar, pero al mismo tiempo desearías que durara para siempre. La enorme ventaja es que Raquel Castro nos regala una novela sin fecha de caducidad. Toma poco tiempo enamorarse de una historia que provoca sonrisa, pero toma menos tiempo hacerlo de una que además te brinda un poco de tristeza. Gracias. Bueno, ahora yo estoy en un problema. Bueno, muy buenas tardes. Voy a empezar con la palabra más pretenciosa de todas las que voy a decir para despacharla rápido. Bildungsroman, ya la dije. La palabreja esta quiere decir novela de formación, quiere decir novela de crecimiento, y es una palabra que tiene una larga historia en la literatura. Hay una gran cantidad de novelas que pueden llamarse así, novelas en las cuales un personaje, particularmente un personaje joven, crece, madura, hace este paso complicado, difícil, siempre lleno de problemas entre la niñez o la adolescencia, según el caso, y la edad adulta, ese primer atisbo de lo que a veces llamamos la madurez. Hay de todo en esta tradición, hay todo tipo de novelas escritas por todo tipo de autores en todos los países del mundo. Van desde David Copperfield y Charles Dickens hasta las novelas de Harry Potter, que de alguna manera son esto también. Y muchas más. Y en esa larga tradición está también esta novela, Ojos llenos de sombra, de Raquel Castro. Me interesa señalar este hecho, por empezar con lo que tengo que decir, porque uno podría preguntarse, existiendo ya esta estirpe tan larga, ¿por qué se siguen escribiendo estas novelas? ¿Por qué se sigue escribiendo acerca del proceso de maduración, del proceso por el cual se pasa de una etapa a otra de la vida? Podría preguntarse eso, pero la respuesta es muy simple, y es la razón por la cual hay que celebrar que exista un libro como este. Constantemente sigue ocurriendo, constantemente sigue habiendo gente que está pasando por estas travesías de la existencia, sigue habiendo personas que pasan de una etapa a otra de la vida y que sufren y que gozan y que se encuentran con todas estas nuevas experiencias, y cada una de estas nuevas generaciones que pasa por este rito de paso por el cual tenemos que pasar todos, se encuentra en un entorno distinto, se encuentra en otro lugar, se encuentra en otra época. En el fondo, toda la literatura debe seguirse escribiendo incesantemente, porque cada uno de nosotros la vive y la experimenta y la hace suya en un momento distinto de la historia. Eso es lo que vuelve muy pertinente a Ojos llenos de sombra, porque es una historia de ahora, es una historia en la cual este añejo argumento del cambio, de la maduración, del descubrimiento de uno mismo, tiene lugar en un escenario nuevo, en un escenario que no se había descrito antes. Concretamente, el escenario de un entorno urbano mexicano muy actual, muy moderno, en el sentido de que están ahí todas las referencias y todas las claves con las que se hablan los jóvenes de ahora. Están desde las fiestas reales hasta las charlas virtuales, está desde la música del momento hasta las músicas más extrañas y más
añeja que se pueden llegar a encontrar en esta época en la que todo está disponible y todo está conectado, está desde el mundo más habitual o las partes más habituales del mundo en las que nos encontramos todos, igual la fiesta, el noviazgo, la escuela, los conciertos, que todas las otras, que una gran cantidad de partes inusitadas, de entornos, de esquinas, de rincones que no se habían tratado, literalmente no se habían tratado nunca en la literatura mexicana. Esta es una novela, la primera hasta donde yo tengo noticia, que documenta, como bien decía Lisma, de manera clara y de manera honesta el mundo de la cultura gótica, de la cultura dark. Y más que eso, es una novela que documenta también, y también me parece de una manera muy honesta y muy afilada, varios otros mundos que giran alrededor de este. El mundo de la fiesta del antro, los empresarios de espectáculos, el mundo de las escuelas de música, que también es otro que toca Atari, porque ella al mismo tiempo que es tecladista de la mejor banda gótica de su ciudad, es también clavecinista, estudiante de clavecín en la Escuela Nacional de Música. Es también el mundo que ya se mencionó hace un momento, el mundo de las iglesias cristianas. Por razones que no voy a desarrollar porque se las tienen que conocer en la novela, el papá de Atari, de nuestra protagonista, que está un poco mal de la cabeza y que no es un tipo muy agradable, establece un negocio muy productivo en una iglesia protestante, más o menos fanática, de la cual saca beneficio, de la que se contagia de algunas ideas muy extrañas. Y este mundo también está descrito con mucha sinceridad, con mucha ironía y también con mucha claridad y con mucha justicia. De estas formas y de varias más, esta novela es una novela que nos ilumina muchas porciones de la existencia actual que no habían sido iluminadas hasta ahora, que habían sido tratadas de manera insuficiente. Todas ellas, si se fijan ustedes, tienen de algún modo que ver con ciertos márgenes, con ciertos sectores sociales que habitualmente no se consideran mayoritarios, que se consideran al contrario de minorías, de estratos lejanos, entre comillas. Y todos estos nos los acercan, ojos llenos de sombra, y nos los da a conocer. En tal sentido, además de una novela de formación y de una novela actual, es una novela que nos habla, al referirse a estas cuestiones ocultas del presente, también de otra corriente que está surgiendo ahora en la narrativa mexicana y que me parece muy refrescante y muy necesaria, que es esta narrativa de los márgenes, narrativa que rellena todos estos huecos de la historia oficial de la literatura mexicana, narrativa que mira en otras direcciones, que no se fija en lo que ya se habían fijado centenares de personas a lo largo de los últimos 100 años, que de alguna manera completa o ayuda a completar el panorama de una sociedad y de una cultura que es siempre mucho más amplia de lo que reflejan los libros, y que aquí le da, digamos, nombradía y le da estatura literaria a una gran cantidad de personajes que nunca la habían tenido. Y además de todo esto, otra cosa más por la que hay que celebrar esta novela es que al mismo tiempo que habla de todas estas cuestiones, de todos estos detalles, escenarios, personajes que son absolutamente de la hora, los treintones, cuarentones, cincuentones que se resisten a abandonar la adolescencia, los habitantes de la fiesta perpetua, los fanáticos religiosos que están buscando cada vez experiencias más fuertes hasta que llegan a una serie de rituales extrañísimos, las muchas músicas y las muchas culturas que coexisten en cualquier vida individual, el momento crucial en el que muchas personas necesitan tomar la decisión de saltar al vacío, este modo particular en el cual se habla de esta situación tan humana y tan constante en la vida de cualquier sociedad, este modo en el cual se rehace, se recrea el tema de la novela de formación
información, es lo que vuelve a este libro no solamente un libro del presente, sino un libro atemporal, como también ya dijo Alisma, un libro universal. Podemos reconocer todas las particularidades de este momento histórico, pero también podemos darnos cuenta de que Atari podría tener algo que decirle a mujeres jóvenes de siglos pasados, y probablemente tendrá también que decirle mucho a mujeres y hombres del futuro. Los grandes temas de su propia historia son temas que van más allá de su época, son temas que tienen que ver con lo esencial de muchas porciones de la existencia humana, y que están aquí tratados por medio de la música, por medio de las descripciones de los sucesos y de los otros personajes, por medio de toda una enorme humanidad que la autora confiere a sus criaturas, y que nos permite apreciarlos, incluso aunque no conozcamos las referencias, incluso aunque no conozcamos a London After Midnight o a las bandas legendarias del jazz mexicano como El Clan, que también tiene su aparición en el texto. El gran gusto de libros como Ojos llenos de sombras es que logran ambas cosas a la vez. Logran al mismo tiempo ser puntuales, particulares y generales, capaces de decir algo a toda persona sin importar la profundidad de sus referencias o sin importar el conocimiento previo que se tenga. Este es un logro que no ocurre con frecuencia, y menos en una literatura como la mexicana, que a veces parece obsesionada estrictamente con lo momentáneo, estrictamente con lo que se ve en el instante de la escritura. Esta novela logra ver ese instante, logra ver porciones de ese instante que no se habían visto, que no se habían escrito previamente, pero además nos recuerda a todos nosotros y a todos los demás que puedan leer la esencia de ese conflicto universal, constante de nuestra propia naturaleza, de la especie, el conflicto entre el pasado que nos ha sido impuesto y el futuro que a veces tratamos de encontrar para nosotros mismos, la herencia de nuestros padres, la herencia de aquellos que vienen detrás de nuestros padres, y la posibilidad o la necesidad de crear una herencia propia. Aquello que el conflicto también entre aquello que nos ata a una cultura, que nos ata a un entorno, y aquello que nos inspira a liberarnos, que nos inspira a amplificar, modificar, renegar también de aquello que nos ha sido dado. Todo esto es lo que le ocurre a Atari, todo esto nos recordará sin duda lo que nos ha ocurrido a nosotros, o lo que todavía puede ocurrirnos. Si uno piensa que la literatura tiene como fin establecer ese contacto humano, darle sentido a nuestras propias experiencias por medio de las experiencias de otros, entonces las experiencias de Atari serán valiosas, serán emocionantes, serán seductoras para todos sus posibles lectores, y por esto yo celebro. Muchas gracias. De no tener ninguno, tener los dos. Bueno, primero que nada quiero agradecerles mucho a todos ustedes por estar aquí, por supuesto, porque abajo está Javier Velasco y ustedes han preferido estar aquí, o no sé si primero fueron con Javier Velasco que les firmaron el libro. Yo no me pude formar porque tenía que venir para acá. Pero de veras, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Alberto y a Alisma, porque para mí es muy significativo que estén ellos dos acá, porque Alisma fue la primera persona que leyó los primeros fragmentos que escribí de la novela. Aún antes de que se los enseñara Alberto, Alisma los leyó. Entonces es muy importante para mí, y Alberto me ayudó a tallerear la novela muy valientemente, porque sí me decía cuando algo no le gustaba, y yo lloraba y me cerraba y luego regresaba y seguía escribiendo, ¿no? Entonces realmente son como los padrinos de Atari, y es muy emocionante tenerlos aquí. También muchísimas gracias a todos aquí en Monterrey, que ya no me quiero regresar, ya me quiero quedar a vivir aquí, pero bueno, se hará lo que se pueda. Y bueno, realmente no sé si ponerme aquí y echarles yo un choro sobre la novela, porque creo que
que el reto que tiene un libro ya cuando ya lo soltó uno es precisamente ese, ¿no? Que se defienda solo. Que yo les podría decir, aquí donde dice tal cosa yo trataba de decir tal otra, pero ya no se puede hacer eso. ¿Por qué no nos lees un pasaje? Justo iba a decirles que en cambio podía leerles un pasaje, algunos favoritos. Otra cosa, Ojos llenos de sombra tiene también cierto vertido de conocimientos útiles, ¿no? Entre los cuales se encuentra una teoría acerca del alcohol que creo que a más de una persona le habría servido en su iniciación etílica. ¿Sí, no? Hay un remedio mágico contra la cruda. También también tiene su parte, digamos, como de ayuda a la comunidad. De autoayuda, sí. Bueno, les voy a leer un fragmentito, justo el que comentaba Alberto. Estamos en la primera escena todavía y bueno, que lleguemos en medio. Le quito a Bere su vaso y pruebo, ron con sidral. Me gusta mucho el sabor, pero sé perfectamente que me pone muy mal. Con el vaso de Bere en la mano reflexiono sobre un descubrimiento que no le he contado a nadie. Estoy convencida de que a cada persona le espera una bebida, su bebida especial. Es como una pócima que solo hace magia con uno. Es como un superpoder o una superdebilidad secreta, y uno se entera solo cuando la prueba. Hay, por supuesto, quienes no la descubren nunca, porque no beben, porque solo toman cerveza, o porque su bebida requiere ingredientes muy específicos, una marca determinada de ron, una cantidad exacta de soda, etc. Otros llegan a tomarla, pero no se dan cuenta de esa relación especialísima, de eso único e irrepetible que les provoca tal o cual trago. También hay quienes la descubren pero no le dan importancia, les parece poca cosa, intrascendente. Hay otros que la detestan. Y existen unos más que saben que los efectos son terribles, vergonzosos o incómodos, pero la siguen tomando. Yo descubrí mi bebida especial hace ya largo rato. Es una combinación de sidra, cerveza y granadina que los clubes góticos gringoparlantes llaman snakebite. Mi poder especial es que puedo tomar varias de esas casi de un solo trago sin que los síntomas de la borrachera y de la cruda o maravilla se manifiesten. Es decir, sí me emborracho, pero no vomito ni me suelto a llorar. Me pongo contentita y arrastro un poco las palabras, nada más. Y al otro día, ni dolor de cabeza, ni sed, ni nada. Es magia pura. En cambio, el ron es como mi kriptonita o peor, porque me encanta cómo sabe, pero me pega durísimo. La única vez que de plano olvidé ratos largos de una fiesta, había tomado ron con sidral. Pero eso suena tentador ahorita, así que me tomo de un trago lo que queda en el vaso y pido más. El DJ me sirve, le da un vaso nuevo a Bere y brindamos los tres. Bebo y bailo. Quiero alcanzarlos, marearme, dejar de pensar. Es que como él ya la conoce, les voy a recomendar. Ahora, lo de la sidra con cerveza es mitad sidra, mitad cerveza, solo un chorrito de granadina, y a mí sí me pone muy mal y no se los recomiendo nada. Es como una fantasía pensar que pudiera tomarse uno más de dos y no quedar tirado en el piso. Por si querían la receta. Faltó eso. Sí, que no hay que intentar eso en casa. No intenté Sí. eso en su casa, sí. Porque además se tiene que tomar con dos popotes que se ponen a los colmillos y entonces mientras succionas te sientes Drácula. Sí. Es parte del chiste. Medio clavo, pero... Literalmente chupar. Sí, exactamente. Ay, Dios mío. Aquí está. Ya lo encontré. ¿Sí? También es una parte. Es un silencio incómodo. Sí, con robar. Y me lo da cerrado, ¿verdad? No Ya sé, me encontré. aprovechando el hecho que estés aquí, a mí me gustaría que me contaras un poquito más
¿cómo te fue que te hayas decidido? ¿Qué tenías tú previo a ponerte a escribir la novela, digamos, de la experiencia, vamos a llamar así, entre comillas, literaria? ¿Qué fue? ¿Cómo era Raquel previo a decidir escribir esta novela? Y ahora que ya has pasado por todo el proceso de escribirla y de leerla y que otras personas la revisaran y trabajabas con una editorial y la editorial la publicara y que ahora estás intentando darnos a conocer como todo ese parto intelectual como motivo de escribir un libro, ¿cómo te ves ahora? ¿Qué cambió? La pregunta ¿Cómo me te parece... transformó la novela? Sí, me parece tan buena que hasta pareciera que yo le pagué porque me preguntaras. No, en serio. Es que realmente ha sido un proceso muy sufrido. Yo empecé a escribir esto, primero iba a ser una colección de cuentos. Cuando yo era adolescente me sentía desnuda si salía de la casa sin traer fuertes dosis de delineadores, y si no traía mi abrigo de terciopelo negro, ¿no? O sea, realmente sí estaba muy involucrada en la escena dark allá en el DF. Y una de las cosas que me angustiaba mucho, porque soy de personalidad angustiada, era que no había nada escrito al respecto. Yo decía, ¿cómo es posible que lleve esta escena existiendo 20 años y no haya un libro que hable sobre esto? Porque estaba, por ejemplo, Poppy Sebright, que en la novela esta que le pusieron la música de los vampiros, la primera escena es un antro gótico en Nueva Orleans y está cantando Peter Murphy, es maravilloso, pero es Nueva Orleans, ¿no? Yo decía, ¿y México? ¿Dónde está ese libro? Y luego me harté y dije, pues lo voy a escribir yo. E iba a ser una colección de cuentos. Mi idea, que yo creo que para ese momento era demasiado ambiciosa para mi capacidad de entonces, era que los personajes que en un cuento fueran protagónicos, en otro fueran secundarios, en otro fueran, nada más hicieran cameos, y que pese a que cada cuento se pudiera leer por separado, hubiera una especie de trama que los unificara y que tuviera su propio planteamiento, desarrollo y desenlace. O sea, muy en una onda como de serie de televisión, lo pensaba yo. Y empecé a escribir los cuentos, unos estaban quedando mejor que otros, los tenía solo en un disquete que venía en mi mochila, y una vez en mi mochila venía también uno de estos sobrecitos de brinquitos, abierto, y los disquetes no soportan eso, lo aprendí de la peor forma posible. Todo lo que tenía en el disquete se perdió. Tengo de esos 2 cuentos que había impreso, y bueno, entonces volví a empezar. Y ahí se me ocurrió que quizá era demasiado complicado y que a lo mejor me servía más empezar haciendo la trama que unificara y ya luego las historias independientes. Y ya fue como en 2001 o 2002 que empecé mis borradores de esto, pero cada cierto tiempo me daba así como la desazón terrible y botaba todo y se me olvidaba, dejaba pasar 2 años, y fue hace como 2 años y algo más o menos, ¿no?, que dije, bueno, voy a retomar aquella historia. Y todo esto que te conté, no existía Atari. De repente, platicando un día con Alberto, que nos contaron de un niño que se llamaba Goku de Jesús. ¡Qué papá! ¿No? Que dije, la gente de mi generación tendría hijos que se llamarían Atari, Pac-Man, Mario y Luigi si fueran gemelos, y a partir de ahí empezó a nacer Robotech, no sé, Koji Kabuto. Si tengo un hijo va a ser Koji Kabuto. Y la yaca. Entonces a partir de ahí ya empecé a escribir la historia principal. Siguió siendo muy cruento el proceso porque tiendo a dudar mucho de mí misma, la verdad. Entonces escribía un pedazo y se lo mandaba a Lisma y le decía, ya lo tiro a la basura. Y Lisma, no lo tires, trabájalo más. Ok. Y bueno, finalmente en diciembre del año pasado le puse el punto final, y como un modo de dejarlo ir, de ya aceptar que lo había terminado, y por consejo de Alberto, lo mandé al premio Gran Angular de SM, con toda la seguridad de que no iba a pasar absolutamente nada, pero que a mí me iba a servir para
soltarlo. Y en junio me hablaron de SM para avisarme que había ganado el premio. Yo pensaba que me hablaban para otra cosa, que les debía dinero. No, en serio, es que cuando trabajo en el INBA, me dicen, te hablan de SM, dije, ay, Dios mío, ¿qué les debo? ¿Qué les debo? Una presentación. No les han pagado algo. Ese veo de venía, no se abre. Y no, era, ¿qué crees? Ganó tu libro, pero no le cuentes a nadie, porque hasta mañana sale la noticia. Y yo, bueno, entonces colgué el teléfono y me quedé así sentada, sin hablar con nadie hasta que dije, no, a Alberto sí le puedo contar, ¿verdad? Ya le hablé. Y fue... Pero todavía yo estaba esperando que me hablaran de SM para decirme, perdón, nos equivocamos, ganaste una mención, o te la creíste, una cosa así, ¿no? Sí, no, realmente. Sí, ándale, una cosa así, que además ya me ha pasado, ¿no? Que te habla el sobrino, tía, es que estoy en el aeropuerto y me robaron, y me encontraron el dinero, y entonces, pero no tengo sobrinos. Un sobrino nuevo y en peligro. Pero bueno, entonces sí ha sido un proceso muy interesante, muy complicado de creérmela yo, ¿no? Porque como guionista, pues empecé hace un montón de tiempo, me agarraron muy chiquita y escribía guiones para 3 programas a la semana, entonces realmente era mucho, pero yo no me asumía a mí misma como escritora. Yo decía, no, lo que yo hago son guiones, es otra cosa, no cuenta. Y pues ahora ya tengo que empezar a pensar que si dudo de este libro, pues estoy insultando a gente que creyó en el libro, a jurados que lo leyeron y que lo defendieron a la hora de una premiación, a una editorial seria que le está arriesgando, ¿no? Porque además el premio lo dieron a finales de junio y el libro ya está aquí, ya es una cosa física, tangible. Entonces pues tengo que empezar a asumir que es cierto. Y pues sí ha sido un proceso interesante, porque además al mismo tiempo que estaba escribiendo otras cosas que también están en diferentes momentos del proceso, ¿no? Una novela de zombies que está como a la mitad más o menos, un libro de cuentos que yo creo que ya está terminado, pero nada más falta acomodarlo, saber en qué orden quedan bien. Y pues ahorita digo, bueno, ya no puedo seguir aplazando o dudando. Que digo, siempre hay que dudar y tratar de hacer mejor las cosas, pero ya no ponerme con las dudas existenciales de si mejor que me regreso a... ¿Eso afecta tu trabajo como guionista o lo mantiene? Pues mira, como guionista sigo haciendo cosas, pero me he vuelto más... Ya no escribo para un programa de televisión fijo, eso sí, pero eso fue desde 2006, porque sí es muy cansado, muy pesado. Y ahorita trabajo en el INBA haciendo promoción cultural más bien, y he encontrado aproximadamente el modo de combinar las cosas. Total, duermes menos, ves menos tele, no tuiteas. Ajá, claro. Sí, no, pues muchas gracias. No sé si quieran, o les leo el pedazo que querían ver. Sí. Sigue con la amiga Bere y dice, Bere se queja de su novio. Me siento un poquito culpable. Conocimos al fulano en una fiesta a la que yo la invité. A ver, me acuerdo perfecto de que justo cuando estaba terminando Christine de The Wake, Bere y yo estábamos cotorreando como siempre, y en eso se nos acercó un tipo de unos 22, 23 años, no especialmente feo, pero tampoco la gran cosa. A mí me llamó la atención que fuera tan narizón y tan flaco, pero sobre todo que tuviera esa actitud de superioridad tan chafa. Todos ustedes, pobres ignorantes, son muy poca cosa para mí, parecía decir. La verdad es que me cayó mal desde el principio. Hola, ¿cómo hicieron para que las dejaran entrar? Les regalamos coca al cadenero, nos la da muy barata nuestra maestra del kinder, le contesté. ¡Ah! Sos la hermanita de Mario, me respondió el fulano. Tenía un fuerte acento argentino. Lo miré con todo el desprecio del mundo, pero esquivó mi mirada y se fijó en Bere por primera vez. ¿Y vos, nena? Yo qué ruco. Bravas las minas, le dijo a Mario, como si no estuviéramos ahí, pero me gusta la morochita. ¿Te molesta?
Mi hermano se encogió de hombros, como en gesto de no me importa. Pero antes de que pudiera decir nada, Bere le brincó a la yugular. Falta que a la morochita le gustes tú, le dijo toda Warrior Princess. Pero él la desarmó como por arte de magia. Simplemente le sonrió, seguro de sí mismo, como si ella le acabara de decir, a la morochita le pareces adorable. Te invito un trago, verás que te encanto. Ya no vi a Bere el resto de la noche, ni el día siguiente, ni el lunes. Llegó a la escuela el martes, feliz. Solo le faltaba hablar con los pajaritos. Suspiraba y se reía sola. ¿Cómo te fue con el argentino?, le pregunté con miedo, porque ya intuía la respuesta. Ella suspiró de nuevo. Me fui con él a su casa. Es increíble. Tiene como 1000 películas y libros por todos lados, hasta debajo de la cama. Varios están dedicados por los autores. Mira tú. Me pidió que sea su novia, que tan pronto cumpla 18 me vaya a vivir con él. ¿Cómo se llama? Humberto, sin H al principio. Es que nació en Italia, aunque desde niño vivió en Buenos Aires. ¿Humberto? ¿Y tiene apellido o es nada más Humberto? Su apellido es raro, Bruji. No le gusta porque dice que en la escuela le hacían burla. Yo soy experta en burlas por el nombre, dime. Eco, como las ollas. Ay, Bere. ¿Cómo le dices a tu mejor amiga que está planeando juntarse con un fulano del que ni siquiera sabe el verdadero nombre? ¿Cómo le explicas que quizá es tiempo de ampliar, aunque sea tantito, su cultura general? Digo, hasta yo sé quién es Humberto Eco, y si no lo hubiera sabido, solo por lo raro de la historia del fulano, lo habría googleado. No pude decirle nada porque justo en ese momento llegó el güey. Hola, Humberto Eco, le dije con todo el sarcasmo que pude. ¿Cuál es tu segundo apellido? ¿Alighieri? Me metí al salón y los dejé solos. Berenice entró al salón un rato después. Su expresión había cambiado, estaba tensa, avergonzada. Se llama Marcelo y me acaba de mandar a la chingada. A partir de ese momento, Marcelo se convirtió para nosotras en el italiano de mierda. Lamentablemente, ese mandar a la chingada a Bere fue solo un simulacro, uno de muchos. No era el pedazo que te pedí, pero está bien. Pero bueno. No veo nada. Y luego, es que el que quería Alberto es de un performance. Ya lo encontré. Si quieren ese ya. ¿O no? No, vas. Dice, el fanzine Lilith de Barro era editado por Lilia, una cupa con acné. Ah, porque es que como el hermano de Tari se llama Mario, las chavas con las que anda les dicen cupas, porque nada más les brinca encima y sigue adelante. Quedamos como un periodo. Una vez más, la venganza de los nombres debido a la estupidez. ¿Cómo aceptar la sugerencia de Mario de ponerle Barro a la revista teniendo acné? Mario le tenía cierto cariño, a lo mejor porque ella le daba por su lado en todo. Ese afecto lo llevó a organizarle la presentación del fanzine en un antro, con 2 bandas oscuras que tocaron gratis y, lujo de lujos, un happening de a cargo de la congelada de uva. Por supuesto, una de las bandas que tocaron por amor al arte fue la mía, así que ahí estaba yo. Y como el italiano de mierda seguía siendo amigo de Mario, también estaban ahí Bere y él. Habían pasado la tarde bebiendo Italian Bombs, por lo que se podía percibir que en cualquier momento ocurriría algo malo. La Italian Bomb es la bebida kriptonita de Bere y del italiano. Y lo malo fue que mientras estábamos guardando el cablerío y los instrumentos, llegó a la presentación un conocido de Bere, pre-italiano de mierda, más exactamente un ex-amor de Arquetto, al que todo el mundo le decía el 10, no por parecerse a Maradona, sino porque todo en él era perfecto, su ropa, su maquillaje, todo. El 10 nunca había andado seriamente con Bere, pero tenían sus que veres cada que se encontraban, así que cuando la vio, quizás supuso que el italiano de mierda era un mesero o uno de esos periodistas rucos que quieren ligarse chavitas locas, pues simplemente se le lanzó a besos. A Berenice, claro. Y el italiano de mierda se le lanzó a golpes. A Berenice también. ¡Sos una garufa!, le gritaba, mientras la zarandeaba y le pegaba con un ejemplar de Lilith de Barro que le acababan de regalar. ¡Mala mujer! ¡Traicionera! ¡Vil! ¿Cómo me haces esto? Y con este mequetrefe. Mequetrefe fue la palabra que detonó todo. ¿Quién iba a pensar que en un enojo real un ser humano iba a decir mequetrefe? ¿O que en medio de un encabronamiento le iba a pegar a su chica con una revista hecha rollito? Todos pensaron en ese momento que era actuación y rodearon a los 3 implicados. El 10, tan cuidadoso siempre, era de los que se revisan el maquillaje cada 5 minutos.
Tan temeroso del ridículo, no sabía qué hacer. «Un poema, 10», gritó alguien. «Los muertos», insistió otra voz, con un sonsonete como tepiteño. No lo inventé yo, aquí dice. El 10 acostumbraba a recitar rimas de Becker en las fiestas, con esa pose de romántico del 19 que le quedaba tan bien. Seguramente pensó que ante la disyuntiva de defender a Berenice o recitar, la mejor opción era: cerraron sus ojos, que aún tenía abiertos, taparon su cara con un blanco lienzo. Bere, mientras tanto, había salido de su apendejamiento inicial y golpeaba de vuelta al italiano de mierda. «Garufa, la más vieja de tu casa, y ni ella sabe qué es eso. Ya vi tu acta de nacimiento, poser. ¿Quieres que lo diga aquí?» Silencio sepulcral. El italiano de mierda se quedó con la mano en el aire, a punto de encajarle un nuevo fancinazo. Todos miraron al 10, pensando que le tocaba decir algo, y él, con su particular aplomo, el aplomo con el que pasaba entre los albañiles camino al chopo sin atender a los chiflidos e insultos, culminó: «Ante aquel contraste de vida y misterio, de luz y tinieblas, yo pensé un momento», y su fanaticada coro completó: «Dios mío, que solo se quedan los muertos». Hubo muchos aplausos. El DJ puso Ex Lover's Lover de Voltaire. Berenice aprovechó el momento para huir del antro. El italiano de mierda salió detrás de ella, aterrado. Después Bere me lo contó todo. Ni italiano, ni argentino, ni nada. Era tan defeño como el resto, pero había pasado 6 meses en Buenos Aires, en los que decidió cambiar de vida, amigos y lugar de nacimiento. Así de loser. No sé si quieran que platiquemos otra cosa, algo, si no, pues ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Una duda? ¿Una complacencia? Yo les recomiendo que vean también cuando se asomen a la novela a otros personajes que tienen ahí sus apariciones alrededor de Atari y de su familia, como, bueno, ya salió aquí el 10, que es muy memorable, Armando, el chimochito guapo, La Roja, que es un personaje tremendo, Caleb, que es un fanático religioso muy extraño. Es un conjunto de personajes muy frescos, con historias así. Pues se supone que hay libros acá en el stand de SM. No, aquí están. Ya están aquí afuera los libros, por si les llama la atención. Y pues no me queda sino agradecerles muchísimo su atención, su tiempo y su compañía. Muchas gracias.